Bienvenidos al Instituto de Desarrollo Local y Regional. Nos encontramos en un nuevo coloquio adicional. Ustedes saben bien que el ciclo de coloquios de líder dispone de un coloquio mensual de abril a noviembre, pero aprovechando visitas ilustres como las que tenemos hoy día, dejamos un espacio para poder compartir con científicos, con investigadores, con políticos, con académicos, con artistas, adelante, para que nos muestren actividades que son representativas de su quehacer en distintos ámbitos. Hemos tenido coloquios ligados al arte, a la cultura, a la política, a la investigación de la misma UFRO, de otras universidades. Y hoy día nos acompaña don Sergio Galilea. Adelante. Don Sergio Galilea, vamos a hacer un resumen de su... Vamos a tratar de que sea breve su trayectoria. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile y realizó posteriormente un magíster en planificación urbana y rural de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, consultor de organismos internacionales como la CEPAL, el INPES, la OEA, adelante, el Banco Mundial y UNICEF en planificación urbana, regional y social. Ha tenido también una intensa vida pública. En el gobierno Patricio Elwin fue director de la División de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, donde estuvo a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, y los programas de mejoramiento de barrios y de mejoramiento urbano y equipamiento comunitario. También fue subsecretario de Vivienda entre 1994 y 1996, subsecretario de Vivienda y Urbanismo y responsable de la planificación estratégica y presupuestaria de los programas de vivienda social y pavimentos participativos. También se desempeñó como subsecretario general de la Presidencia, fue ministro de Bienes Nacionales, fue intendente metropolitano, asesor presidencial, director nacional de Vialidad, entre otros. Actualmente sí, es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Sobre los CORES. Nuestro coloquio le hemos denominado elección de consejeros regionales y entre preguntas, ¿más democracia para las regiones? Acá, si ustedes pueden ver, no vamos a leer, ya he leído mucho, no vamos a leer las funciones de los CORES, pero en resumen, esta elección, esta próxima elección de noviembre tiene algo inédito, que es la elección de los CORES. La elección de los CORES solamente para resumir, está estrechamente relacionada con fomentar el desarrollo económico, social y cultural de la región. Los CORES son representantes de la ciudadanía regional, tienen la responsabilidad de hacer crecer a la región en relación a las visiones y anhelos de su propia gente. Para ello, entre tres funciones, englobando dentro de las varias actividades que tienen que hacer, son aprobar la distribución de recursos que conforman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es decir, decidir el destino de los recursos regionales de inversión. En segundo lugar, aprobar importantes instrumentos y herramientas de planificación regional, lo que significa que parte importante del futuro desarrollo de la región pasará por sus manos. Y por último, fiscalizar las funciones del intendente en su rol del ejecutivo del gobierno regional. Para más detalles, ustedes pueden ver en la propia página de la SUDERE el desglose de estas tres grandes funciones y sobre las potencialidades de lo que implica ser un consejero regional, sobre las dificultades que tiene, sobre las potencialidades, sobre los desafíos y sobre lo que implica también para los procesos de descentralización del país. Nos acompaña Sergio Galilea. Adelante. Bueno, un gran placer estar con ustedes compartiendo acá probablemente el Instituto de Desarrollo Regional y Local más importante que el país tiene, y además compartiendo con una cantidad muy importante de personas. No sé si será mío. Perdón. Compartiendo con ustedes esta Parece maravillosa probabilidad. Yo sabía que... Bueno, tiene una agenda complicada. Esto que Está claro. harta demanda. Aló, Michelle, espere. Bueno.
Antes, Mauricio García, antes se me olvidó algo, aprovechando que lo llamaron, el que se quiera servir un juguito, un café, puede pasar para no darle tanto el Porque coste. sí está prohibido lanzar el contenido de eso. Sí, para que, como no es un seminario, digamos, más está pensado en un coloquio, el que tenga sed ahí puede tomar un juguito, un cafecito, etc. Bueno, queridas amigas, amigos, muy agradecido de estar acá, en un lugar tan importante. Y para entrar muy directamente en materia, la respuesta a la pregunta que yo hago, si la elección de consejeros regionales representa o es un paso en la dirección correcta hacia una fortaleza de la descentralización del país, mi respuesta es básicamente sí. Sí, porque cualquier forma de democracia efectiva, soberanía popular, es mejor que un sistema como el sistema que teníamos previamente, un sistema de elección indirecta, con un colegio electoral constituido por los concejales de cada una de las provincias. Nosotros cuando tomábamos exámenes, a veces para las maestrías de gestión pública, una pregunta más compleja era cómo se eligen los consejeros regionales. Hoy día sigue siendo una pregunta muy difícil, especialmente si uno agrega algunas otras preguntas como cuáles son sus funciones, competencias, y la respuesta correcta es depende. Ese nivel de incertidumbre. Por eso que yo creo que esto, que en cualquier otra circunstancia habría sido una muy buena noticia, es una buena noticia. Y dependerá de varias otras cosas que puedan ocurrir en el tiempo, que esta sea efectivamente una construcción importante, significativa a la descentralización del país. Especialmente si constituye este un primer paso de varios otros pasos que vayan en una dirección adecuada, especialmente si en el futuro próximo existe la voluntad de elegir el ejecutivo del gobierno regional, lo que llevaría probablemente a abolir la figura del intendente para que sea reemplazada en lo que se refiere a la dirección ejecutiva de las tareas del gobierno regional por un genuino presidente del gobierno regional, dejando la representación del presidente de la República, que en un Estado unitario es también condición indispensable para operar el Estado unitario, especialmente si se le derivara hacia los gobernadores provinciales, de modo que los gobernadores provinciales pudieran cumplir con ese conjunto de materias que tienen que ver con el orden interno, seguridad, extranjería y demás. El intendente se desprende de ser presidente del consejo, porque ahora el consejo va a elegir entre sí un presidente. Si el presidente se desprende de la responsabilidad de la representación del presidente de la República, el intendente solo va a ser órgano ejecutivo del gobierno regional, y si es órgano ejecutivo del gobierno regional, los ejecutivos de gobiernos se llaman presidentes, y por lo tanto debería llamarse presidente del gobierno regional. Y en mi, por lo menos modesta opinión, los gobernadores debieran pasar a ser los representantes genuinos del presidente de la República en el territorio. Dicho sea de paso, potenciaríamos la figura de los gobernadores, le daríamos una tarea más específica. Tenemos ahí una capacidad instalada que todavía uno podría pensar en desarrollarla más. Me temo, sin embargo, que estas alternativas están todavía dentro de lo probable, de lo posible, y que un sistema de simplificación administrativa, institucional, que yo propicio, no sea demasiado popular en Chile. En Chile siempre tratamos de crear nuevas figuras, digamos, y no aprovechar plenamente las figuras existentes. De modo que también depende de esos factores. Pero como también depende de lo que pase políticamente a partir del 17 de noviembre. El 17 de noviembre puede ser un minuto, en mi opinión, lo más probable, es un minuto de inicio de un cambio de época. Va a ser una elección, es una elección extremadamente trascendente. Lo que tenemos 23 días, falta, no tienes ahí anotado. 23 días vamos a tener una elección extremadamente decisiva. Yo escribí hace unos días en el Yanquihue de Puerto Montt, mi patria natal. Yo escribo ahí, fui intendente, lo único que tú no nombraste, es que fui intendente de mi tierra, casi nunca uno es profeta de la tierra de uno. Yo más o menos lo fui. Y escribí un artículo sobre lo
escenarios que se abren el 17 de noviembre. Y mi afirmación es que el 17 de noviembre se abre un escenario de cambios, de transformaciones. Las cosas no pueden ser como han sido hasta ahora. No es que eso vaya a ocurrir en un periodo de 4 años, ¿no? Pero se abre un hito que en mi opinión es muy importante. Entonces, dentro de ese hito, especialmente ese hito de transformador, el país podría esperar con cierta expectativa que Chile, el país más centralista de América Latina, pudiera enfrentar en una oleada de cambios trascendentales, en una valoración de la educación pública, en nueva reforma tributaria, en un conjunto de políticas destinadas a reducir la desigualdad, que es probablemente nuestra característica más innoble como país, etc., que de paso de eso pudiera surgir la descentralización. Nosotros somos un país segregado y socialmente muy injusto, nosotros somos un país con dificultades salariales, nosotros somos un país en que el 52% de la gente que trabaja recibe el salario mínimo, una cifra cercana al salario mínimo. Nosotros tenemos una serie de récords que son muy terribles, pero el récord que más tenemos es que somos un país centralista. Ese es un sello muy, muy importante. Cuando la OECD, que es la organización de los países más poderosos del mundo, nosotros presentamos como país una solicitud para formar parte de este club, y el club nos analizó, nos vio, etc., y nos dijo: hay 3 cosas que tenemos que observar. Primero, ustedes son un país bien más o menos del punto de vista laboral. O sea, el país con porcentaje ínfimo de la masa laboral negocia colectivamente, etc. O sea, no son un país, comillas, como para estar en clubes. El segundo, dijo, son un país ambientalmente también cuestionable. Un país en el cual puede ocurrir cualquier cosa. Las instituciones. Y tercero, bueno, no van a ser nunca un país desarrollado mientras sigan siendo un país centralizado. Entonces yo entiendo, si Chile no es un país descentralizado, Chile no será un país desarrollado. Entonces con Enrique Foppard y otros hemos sacado fotocopias, 2 millones de fotocopias a eso, para repartirlo por lo menos en la misma cantidad de habitantes de la ciudad, para tratar de que la gente se enseñe en las escuelas, desde los primeros cursos de la básica, que Chile no será país desarrollado mientras no sea país descentralizado, pero probablemente tenemos que resolver ese problema de manera muy esencial y muy fuerte. De modo que la respuesta es un paso, pero es un paso que puede ser el inicio de un cambio interesante, un cambio promisorio, útil y bueno para el país. Digamos brevemente que la descentralización es un proceso imprescindible desde el punto de vista de la moderna gestión del aparato público. Eso es evidente, pero en Chile no ha sido históricamente evidente. Si tú enfrentas y resuelves en el lugar la mayor cantidad de problemas, descongestionas la cantidad de problemas que le llegan a nivel central. Somos funcionales a una operación eficiente del aparato estatal general. En Chile nuestra tradición es que todos los problemas importantes se resuelven en el centro, todos los problemas más o menos importantes se resuelven en el poder central, y todos los problemas que no tienen ninguna importancia también se resuelven en el nivel central. Yo hablo de poder central y no de Santiago, porque habiendo sido yo intendente de la región metropolitana durante 2 años de mi vida, no sé de castigo que a mí me dieron una vez descentralizado de Beñama, de Ica, soy intendente de Santiago. Y yo pienso que la región metropolitana de Santiago es una región que debe ser tratada como cualquier otra región. Y además probablemente la región metropolitana de Santiago es la que más podría ser favorecida por un modelo descentralizador. Porque si tuviéramos desarrollo más equilibrado a lo largo del país, nosotros descongestionaríamos mucho la región metropolitana. De modo que a mí me parece conceptualmente equivocado cuando dice esto se resuelve en Santiago, como si esto fuera menos la región. Esto se resuelve en el poder central. En segundo lugar, nuestra economía no puede seguir siendo una economía súper dependiente solo del cobre o de 2 o 3 factores que son los exportadores. Nuestra economía tiene que diversificarse. Uno de los temas pendientes que tenemos es la construcción de un nuevo despliegue, de una capacidad productiva más heterogénea, más completa, más compacta, etc. Y obviamente eso será posible si tenemos
mayor descentralización, si tenemos un concepto de desarrollo económico territorial, de desarrollo económico local, regional, macrorregional, como tú quieras verlo, pero que tiene expresiones distintas en los territorios. En tercer lugar, la lucha contra la exclusión, la equidad y todo lo que es emparejar la cancha, como se dice hoy día, es una lucha que también tiene que reconocer que hay desigualdades territoriales que son evidentes y por tanto la descentralización es funcional a una sociedad que busca ser inclusiva. Y por último, si la aspiración última democrática de una sociedad es la participación de la ciudadanía, es la descentralización y los órganos subnacionales, y sobre todo el municipio, el que cumple o ha de cumplir un rol absolutamente vital en el desarrollo de una sociedad más democrática. Entonces, descentralización por mejorar los sistemas de gestión pública, descentralización por la diversificación económica, descentralización por la equidad y la inclusión social, descentralización por la participación ciudadana, como tú quieras. El proceso de descentralización es virtuoso a compromisos muy centrales y muy fundamentales del conjunto de la política, de la acción social, del carácter de las políticas públicas y demás. La descentralización no puede ser entendida como un conjunto de meras demandas de diferentes territorios en función de ciertos problemas. Esos son demandas de ciertos territorios en función de determinados problemas, pero no necesariamente es un esquema descentralizador. Y lo que hemos asistido en los últimos años en Chile es la emergencia de movimientos, que son movimientos muy respetables, pero que finalmente son movimientos reivindicatorios, que reivindican frente al poder central determinados tipos de problemas que son propios de las regiones, pero no siempre se ha dado el salto para que esos movimientos reivindicatorios en los últimos años sean la base de una propuesta descentralizadora para el país en general. Los gobiernos regionales surgieron en el año 1992 en una situación extremadamente particular. El país había optado, después de ganar el plebiscito, la opción por el no, por un esquema de transición democrática sui generis, llena de luces y sombras, pero transición al fin. Y en particular, a finales del año 89, inicio del 90, habiéndose incluso asumido la norma constitucional de elección del presidente de la República por segunda vuelta, o sea, teniendo un sistema bastante impecable de elección presidencial desde el punto de vista institucional, teníamos un sistema, y tenemos todavía un sistema parlamentario que no puede ser más arbitrario desde el punto de vista de representatividad. Tenemos el sistema parlamentario binominal, que es la arbitrariedad más grande que se pueda alguien imaginar desde el punto de vista de un sistema de representación. Y lo que es más grave, teníamos alcaldes que son muchas veces el contacto real del aparato del Estado con la ciudadanía, que eran nombrados por la Constitución anterior, bajo un sistema en que había una cosa que se llamaba el Consejo de Desarrollo Regional. Los poderes de representación había representación de las Fuerzas Armadas y una organización de carácter más bien corporativo, que además elegían durante esa es la pregunta más difícil de todas: ¿cómo se elegía el alcalde antes de 1992? Y que además no se elegían en todos. Entonces, había una demanda ciudadana, hubo una demanda ciudadana en torno a los años 90, inicio del año 90, una demanda muy ciudadana por elegir a los alcaldes. Obviamente la sociedad chilena le dio respuesta a esto incompleta, pero le dio una cierta respuesta. Se eligieron, pero se eligieron alcaldes y concejales enredadamente entre sí, en que todo era el candidato a todo. O sea, ¿por qué en Chile vamos a hacer las cosas sencillas si las podemos hacer difíciles? Es otra norma cromosómica que nos caracteriza. Entonces dijimos, no, hemos llegado a la elección separada, alcalde y concejal. Que yo le agradezco mucho a Francisco Vidal, que es lo único que tengo que agradecerle. Que me pareció una muy buena norma, una cosa clara, pero pasaron 4 elecciones y 6 años, ¿no? O sea, porque todos los cambios, incluso los cambios son de sentido común en este país, se demoran 12 años, 14 años, 6 años. ¿Por qué todo tiene que ser en cámara lenta en este país? Diversas razones. Pero en ese minuto, la gran demanda por elegir los alcaldes hizo que las proposiciones que habíamos trabajado para el gobierno de don Patricio Aylwin, y yo dirigí la comisión que trabajó al efecto, habíamos establecido que lo local y lo regional había que verlo en una misma dimensión, que había que entender lo subnacional. Hasta ese minuto había mucho
que o tú te dedicas a lo regional o te dedicas a lo municipal, como si fueran cosas distintas, y la verdad es que había que entenderlo en un concepto más de descentralización. De hecho, queremos haber contribuido muy importantemente a que se hablara de descentralización, cuando antes se hablaba de regionalización durante el régimen militar o la dictadura, para decirlo como hay que decirlo. Entonces, se dio ahí una oportunidad. Esta oportunidad germinó porque además, probablemente en la oposición de la época, se soñaba a sí misma hacer oposición por un tiempo prolongado. Y veía la posibilidad de que surgieran gobiernos regionales bajo algún tipo de mayoría, la posibilidad de decir, bueno, quizás en alguna región del país, siempre que ellos piensan en alguna región del país, piensan en la Araucanía, en alguna región del país pudiéramos albergar algún tipo de mayoría, como para que, etcétera, les parecía medianamente interesante. E incluso además, nosotros conseguimos que ampulosamente esto se llamara gobiernos regionales. La mayoría de los expertos en estas materias, los profesores de Derecho Administrativo, los que saben más de esas cosas, en mi caso, sostienen que, con suerte, lo que tenemos en este país, los gobiernos regionales son instancias desconcentradas, con capacidades de administración en las regiones, no tienen disposiciones propiamente de gobierno, pero se llaman gobiernos regionales. Y se consiguieron un conjunto de elementos. Importante destacar que hay tres funciones clave con las que se inician los gobiernos regionales en Chile. Y estas funciones van a ser funciones que van a iluminar lo que los consejeros regionales deben o no deben hacer. La primera de ellas, el legislador tuvo a bien en la 19.175 de señalar que la coordinación, la coherencia, la estructura inteligente de la inversión social en el territorio, de la inversión pública social en el territorio, tenía que ser función de estos gobiernos regionales. Y esto motivó que comenzaran a surgir una cantidad de fondos de inversión pública que tenían lógica territorial, especialmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. De modo que un consejero regional no puede no ser experto en FNDR. El FNDR no es ningún frente patriótico, es el Frente Nacional, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No es el frente. Y él entendía más como un fondo de compensación territorial. Y esa fue una gran conquista de ese minuto. Después con el tiempo esto es más o menos así. Pero la inversión. Y además se dijo, hay fondos que son proyectos regionales y hay que hacer que los ministerios inversionistas consulten a las regiones para que la decisión de a qué se destinan los fondos ministeriales sea regional. Entonces, ahí hay un tema no menor que el legislador se planteó frente a la idea que los gobiernos regionales y los consejeros regionales por ende tuviesen algo que decir sobre cómo ordenar la inversión pública en la región, tanto de fondos que sean propiamente de disponibilidad regional, como decirle, mira, Ministerio de Obras Públicas, tú tienes el programa tanto, en el programa tanto, yo quiero que tú destines de ese programa en esta jerarquía de proyectos. Porque fíjate que me interesa que el agua potable rural cubra los sectores que tenemos más dificultades, o tenemos en conjunto un programa para la zona precordillerana pobre, o para la zona costera pobre, para el caso de la Araucanía es todo pobre, así, pero en fin. Esa función ha sido la función más importante que han ejercido los consejeros regionales y los gobiernos regionales, la coherencia de la inversión. La han ejercido mucho en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y en mi opinión, bien. Desde cuando yo estaba en la SUDER y hicimos esas tablas de posiciones, no hay nada más terrible para la gente que las tablas de posiciones. Lo dice un hincha de la Católica. Uno tiene que querer mucho fútbol para ser hincha. Cada cierto tiempo se emite esto, entonces dice, la región tanto ha gastado tanto, y etc. Entonces inmediatamente estoy en el lugar número 15, 14, voy para segunda división. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo de inversión pública muy complejo en su manera de actuar, es el más eficiente de todos los fondos de inversión pública del Estado chileno. El más enredado es el más eficiente. El más difícil es el más eficiente. Es el que se gasta 98,6, porque existe la idea, y bien celebrada la idea, de los gobiernos regionales,
de que eso hay que hacerlo muy bien y con rigor. Y en general se ha hecho bien. Incluso al principio había muchas diferencias, pero hoy día eso está bien desarrollado. Hay una segunda área programática que dice, mira, el ordenamiento del territorio. Por primera vez en una ley chilena está la palabra ordenamiento del territorio, en la ley 19.135. Y se habló de ordenamiento del territorio y del medio ambiente. Y se dijo, miren, el ordenamiento del territorio y la problemática medioambiental es regional, dominantemente, y por lo tanto debe ser parte de las funciones primigenias, de las funciones fundamentales, clave de los gobiernos regionales. Y esto incluso se aprobó en el año 92 con reforma constitucional, leyes orgánicas constitucionales, etc., antes que se dispusiera de la legislación sobre el medio ambiente. La ley del medio ambiente es de 1994. Y esto determinó que cuando se definió la Comisión Nacional de Medio Ambiente como entidad interministerial e intersectorial, como debió haber seguido siendo siempre, opinión personal, al margen, y no ministeriarlo todo para compartirlo todo, que también es otra vocación chilena muy profunda, etc. Esa ley estableció los consejos regionales de medio ambiente o las comisiones regionales de medio ambiente, porque la institucionalidad medioambiental de Chile definida en la ley del 94, 19.300, es una legislación regional. Es la primera vez que hay un área, un sector, una materia que es intersectorial. Se define que los territorios son elementos muy importantes y desde el punto de vista ambiental las comisiones regionales son como las cortes de apelaciones en función de la Corte Suprema, que es la Comisión Nacional que va de apelación o trata temas que son birregionales o más de una región o nacional. Y creo que también los planos reguladores y otros temas de ordenamiento territorial pasaron a ser sancionados por el intendente y vinieron del Ministerio de Urbanismo y se centralizaron en el gobierno regional con informe técnico. Entonces, esas materias han tenido ciertas evoluciones en el tiempo, pero también son materias que les competen a los consejeros regionales y que les competen centralmente a los consejeros regionales. Es cierto que en materia de medio ambiente ha habido, en mi opinión, un cierto retroceso desde el punto de vista descentralizador, con el hecho de compartimentar ministerialmente, transformar el ministerio en un ministerio del medio ambiente y no entender el medio ambiente como una problemática interministerial. En fin, es un debate. Pero en general, todos los temas relevantes del país son interministeriales, pero nosotros insistimos muchísimo, parte de nuestro ADN, que es la idea de compartimentar las cosas de modo de que ojalá no haya tema importante que no tenga unos 4 ministerios que sean competentes y después, cuando definimos cómo lo vamos a hacer, definimos una quinta institución que coordine todo lo anterior. No, tenemos una idea muy amplia de la organización institucional. Y la tercera función, bueno, en esta segunda función yo diría más o menos. Los gobiernos regionales se han desempeñado en estos temas. Es cierto que han perdido un poco en materia medioambiental en el último tiempo. Existió durante largos años en las comisiones regionales del medio ambiente la participación de 4 consejeros regionales del Consejo Regional que participaban en dicha comisión, lo que permitía que los consejeros regionales tuviesen además una institución específica, como en general la ley mandata sobre la temática medioambiental. No es menor, no es para nada menor. Hay una cantidad interesante de resoluciones de comisiones regionales rebatidas por Comisión Nacional o no con diferentes tipos de criterios, etc. Pero también hay muchos proyectos que se mejoraron sustantivamente de acuerdo a las observaciones que fueron hechas en las comisiones regionales del medio ambiente. La tercera función primigenia básica es decir, el fomento productivo. Es decir, nadie no dejó escapar al legislador la idea de que si había gobierno regional en este país, los gobiernos regionales tuvieran que ver con el desarrollo económico regional. Y por tanto que los gobiernos regionales desempeñaran un papel en el fomento, la capacitación, la asistencia técnica, la ayuda a la innovación económico-productiva y la diversificación económico-productiva. En esta tarea, si en FNDR nos hemos sacado un 6, si en ordenamiento territorial y medio ambiente nos hemos sacado un 4, en materia de fomento productivo nos hemos sacado entre un 1,5 y un 2. Los gobiernos regionales no han estado a la altura. En vez de optar por medidas tan prácticas como las que yo siempre trato de estimular y creer en ellas, que
Si Pedro Aguirre Cerda sostuvo en un minuto determinado, en 1941, que había que crear una gran institución de fomento para el país, que era la Corporación de Fomento de la Producción, que tenía que ser en base de la industrialización sustantiva del país, yo creo que habría llegado el momento, hoy día, de crear las Corfo regionales, y que cada una de las regiones del país dispusiera de una corporación de fomento, y que la corporación de fomento dejara de ser la entidad central que para pasar a ser corporación de fomento en cada una de las regiones, que el gerente o el jefe de la oficina regional de la Corfo fuera el gerente del desarrollo productivo de la región, que el intendente fuera el presidente de un consejo en el que además participara gente del sector privado, empresarial y dirigente del ámbito de los trabajadores. ¿Qué? 9. Oh, bueno, ¿qué? Quedan 9 minutos para la información. Yo creo que eso, en cambio, en vez de hacer eso y de hacer que este consejo del fomento productivo, que podría ser en las zonas mineras más mineros, en las zonas pesqueras más pesqueros, en las zonas más forestales, etc., que siempre iba a tener un componente turístico, etc., pudiera tener su especificidad. Se definieron las agencias de desarrollo productivo. Las agencias de desarrollo productivo coordinan Corfo, Cercotec, el INDAC, son una nueva entidad, sin pena ni gloria, más o menos, con todo. Hay un conjunto de iniciativas muy interesantes sobre clústeres productivos. Yo diría que esa es probablemente lo que más tenemos que rescatar de esa experiencia, pero es poquito lo que se ha avanzado en ese campo. Yo lo digo porque acá en el auditorio podemos tener ya sea consejeros regionales electos o personas que no siendo electas tengan un rol destacado y entiendan que trabajar por la descentralización no siempre es ser consejero regional estrictamente, tener una vida o otra mensaje. ¿De qué depende el que podamos... ¿Por qué yo valoro esta elección? Yo valoro esta elección porque, como dije al principio, supera la compleja metodología indirecta. La compleja metodología indirecta tenía además dos defectos de origen muy difícil de resolver. La primera es que dejaba bajo control básicamente partidaria la elección. Y por tanto es probable que una cantidad muy interesante de operadores políticos, con esto yo no quiero referirme tan peyorativamente a este tema, pero sí quiero decir alguien cuya representación es básicamente ser un genuino representante de su partido, más que un genuino representante de los intereses más regionales o alguien que tenga liderazgo regional. Yo creo que la elección era una elección favorecía eso, y segundo, favorecía mucho una relación de intuición entre los concejales, que eran de los escasos electores, y a veces había 42 electores para elegir a 5 o 4 personas, por lo tanto yo casi el consejero regional sabía quién eran los 6 que habían votado por él, y que por tanto eran, si no dueños, por lo menos eran personas a las cuales había que contestar el teléfono, ¿no? Entonces yo creo que eso naturalmente queda soslayado con este tipo de metodología. La cosa partidaria, no sé, pues tampoco lo quiero decir en un sentido negativo. Yo creo que los partidos políticos son una forma absolutamente razonable de organizar la sociedad política, pero muchas veces el hecho de que tengamos liderazgos políticos bastante rígidos, partidarios, dentro de un consejo cuya enorme cantidad o una gran cantidad de temas son temáticas de interés común, debiera dar lugar a que en los consejos regionales hubiese una dinámica territorial, una dinámica de cooperación, de colaboración, que pudiéramos tener incluso bancadas parlamentarias que tuvieran una vocación regional, ¿me entiendes? Cosa que, como ustedes saben, ha existido muy poco en el país por la rigidez de los sistemas de representación, binominal y todo lo demás, pero que debe ser normal. No es que haya, por decir, no sé, cualquiera de las crisis que nosotros enfrentamos, la crisis de las heladas, por ejemplo, las zonas agrícolas. No veo que haya una manera socialista distinta de una manera UDI de resolver el tema de las heladas. Yo creo que más o menos era parecido. Entonces, hay temas, la reconstrucción, que son temas que requieren mucha cohesión del Consejo Regional, ¿me entiendes? Y no... También ha ocurrido que se habían dado por lo menos 2 tipos de críticas, que no sé hasta dónde se puedan resolver respecto al Consejo Regional,
La primera de ellas es que los consejeros regionales llegaban a ciertos acuerdos entre sí compensatorios. Yo acepto que pase esto en tal parte si en Malleco pasa A, B y C. Yo acepto que en zonas además más entronizadamente diversas, así como Osorno y Puerto Montt, por ejemplo. Yo como buen puertomontino debo reconocer que hay un pequeño pueblo, 85 kilómetros al norte, que se llama Osorno. Pero no por eso, y puedo dejar eso para el Parque Chote, para el Estado de Chiquihue, para resolver en tercera o quinta división, ese tema. Pero este encono de que si va a haber una cosa de bomberos acá, tiene que haber una cosa de bomberos allá, si va a haber una cosa acá, etc., llevaba una suerte de componenda, mercado persa menor, las lógicas de los consejos regionales. Los digo porque alguno de ustedes puede desempeñarse en esto y algún día se va a acordar. Y lo segundo es que también los consejos regionales en ocasiones tienen que tomar decisiones sobre temas de planos reguladores y demás, o sobre favores que pueden hacerle o no. Y al parecer no ha faltado el consejero regional que le ha hecho ver a alguien que su voto es muy importante. Y entre eso y la corrupción hay, como ustedes ven, una tibia línea. Entonces yo creo que tener personajes que le tienen que responder a la ciudadanía, en un país donde nadie le responde mucho a la ciudadanía, pero teóricamente por lo menos, ¿me entiendes? Estar bajo el escrutinio de la ciudadanía popular es siempre más razonable que estar bajo el escrutinio de un cuerpo muy pequeño, o del partido, o de otro tipo de entidad relativamente menor. Desgraciadamente, este proceso electoral no coincidió, como debió haber ocurrido, con las elecciones territoriales. El país debiera tener un ciclo de elecciones territoriales, alcaldes, concejales, consejeros regionales, presidentes del gobierno regional, del gobierno, no del gobierno regional, teóricamente, y las elecciones de carácter nacional, que son las elecciones del Poder Ejecutivo y del Parlamento. No coincidió y eso es un problema. Afortunadamente, sin embargo, las elecciones presidenciales deberían provocar, de acuerdo a lo que se estima hoy, una participación, incluso con voto voluntario, del orden del 62%. Y si la elección presidencial convoca un 62% y las elecciones municipales convocaron un 41%, entonces va a haber más gente votando. Eso es un elemento positivo. Ahora, va a haber más gente, pero va a haber una cantidad muy importante de gente que le van a pasar la papeleta azul creo que... Verde. Perdón, verde. En las impares y impares también, porque hay veces que hay 4 y hay veces que hay 3. No sé. Los cores son verdes. ¿Los cores o la papeleta? Viejo, bueno. Hay algunos cores verdes. Sí. Entonces, puede haber una cantidad más importante de gente que le van a pasar la papeleta que frente a la cual va a decir ¿qué crees que es? ¿Me entiendes? Los niveles de información de todos han sido... Entonces, yo creo que la elección de Cole se da en un ambiente... La elección de consejero regional es una elección menor en un contexto de la elección presidencial. Es una dificultad. Sin embargo, el hecho de que se elijan a los consejeros, que los consejeros puedan elegir entre sí un presidente del consejo, de modo de evitar que el intendente sea presidente además de los debates del consejo. La presidenta Bachelet en una oportunidad me ofreció ser intendente de la región. Voy a contar acá como esto es privado, porque está televisando con un canal muy... que cuando ella llamó, yo le dije que estaba dispuesto a ser intendente regional de los lagos, mi tierra, muchas felicidades, etc. Si fuera posible, no los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque los miércoles es el rol de consejo. Entonces ese día no quiero ser intendente. Esto aquí es una especie de chiste. Es un elemento real, es muy raro. Que tú seas el jefe de los debates, el que ordene la tabla, el que dirija de una entidad que entre otras cosas te tiene que fiscalizar a ti. ¿Me entiendes? Es una anomalía. ¿Me entiendes? Es como si el ministro del Interior fuera también presidente de la Cámara de Diputados. No tiene que ver. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el sistema actual es un sistema en el cual el intendente va a poder separar aguas. Dejar de tener tiene el sombrero de ejecutivo regional, tiene el sombrero de representante del presidente de la República y tiene el sombrero del presidente del Consejo. Por lo menos este sombrero parece que desaparece. No enteramente, hay que ver qué pasa estrictamente con las modificaciones legales, pero en fin, como en Chile hay un avance.
es probable que este avance dé lugar a que también haya una dinámica de relación Consejo Regional, un Consejo Regional más empoderado, una relación más directa. Esta relación puede ser franca, directa, y no necesariamente pura controversia. ¿Me entiendes? No es que el intendente requiera tener un Consejo Regional domesticado. No, yo creo que puede haber diferencias. ¿Por qué no va a haber diferencias? Las diferencias no son un tema insalvable. Por eso hay sistemas de mayoría y minoría. El Consejo puede no aceptar la propuesta del intendente y eso obligar al intendente a hacer una nueva propuesta sobre algunas materias, de hecho eso de recursos y demás. Y me parece que eso forma parte de... ¿Me entiendes? Ahora, puede que también haya un compromiso mayor del Consejo Regional respecto a sus definiciones primigenias. El Consejo Regional quiere pronunciarse sobre que es necesario volver a rescatar las atribuciones que teníamos en materia ambiental y tratar de que las comisiones regionales del medio ambiente tengan representantes del Consejo Regional, toda vez que ahora el Consejo Regional va a ser más, comillas, impecablemente democrático. ¿Me entiendes? Entonces que le voy a regalar 4 minutos. Yo sé. Para que También puede ocurrir que tengamos nosotros una cierta despolarización entre lo que es el intendente como una figura designada y lo que es el Consejo y eventualmente el presidente del Consejo como una figura electa. Y por tanto siempre va a haber la idea de que esto es impuesto, representante de allá, este representante de acá. Es una cosa que hay que manejar con mucha sutileza, con mucha prudencia. Y yo creo que reconocerla como una dificultad desde el principio puede ayudar. Yo creo que se necesita. Siempre. Intendente regional y Consejo Regional se necesita. No puede subordinarse. No puede el Consejo Regional doblarle la mano al intendente en todo caso, no puede ni el intendente hacer lo propio con el Consejo Regional. Yo creo que buscar una fórmula. Y esa fórmula no puede ser ver A, ver B, dividir, sacar un promedio. Tiene que ser. Y yo creo que es muy importante que haya ciertas temáticas sustantivas de la región que generen un acuerdo, un consumo, ¿me entiendes? Especialmente en la estrategia de desarrollo y por donde nos vamos, y que sean elementos permanentes, que no dependan de que este señor cambie, que además este señor de acá, respecto de el intendente, en la actual legislación, no solo puede cambiar cada 4 años, puede cambiar, incluso tiene índices de cambio más breves. Se cambia cada 1 año, cada 2 años, no, se lo un ministro, a veces lo promueven, a veces lo descienden, no sé, pueden producirse muchas cosas. Pero esta relación tiene que ser una relación, por lo menos una relación más horizontal que lo que vamos a tener ahora. Y yo creo que las relaciones más horizontales son siempre buenas, según me enseñó mi abuelito. En ese sentido estoy con mi abuelo. Yo pienso que el hecho de que efectivamente la próxima presidenta de la República o el próximo presidente de la República haría muy bien diciendo que el 11 de marzo va a nombrar a los últimos íntegros de la vida institucional del país, porque espera aprobar una legislación que permita que se elijan, no los intendentes, porque eso, que se elijan los intendentes es una contradicción, porque no se puede elegir a alguien que represente al presidente de la República. Requerimos que la próxima presidenta de la República le diga al país: voy a desprenderme de una competencia que tengo, de una atribución, de un poder, que es nombrar a estos representantes, y voy a aspirar a que los representantes míos de la territorio sean los gobernadores, o sea, que otra figura que existe, además fortalece un poco el nivel provincial, etc. Y vamos a apostar a que va a haber un presidente del Ejecutivo regional, y por tanto va a haber gobiernos regionales en regla, por lo menos gobiernos regionales con presidente electo y con consejero electo, y que eso va a ser la próxima vez que haya elecciones territoriales. Y debería ocurrir en octubre del 2016. Yo veo eso, lo veo con esperanza. Esperanza razonable en un país centralista, en un país donde tenemos que enfrentar problemas muy graves, tenemos que enfrentar ordenamientos tributarios y fiscales, una reforma de educación pública muy sustantiva, que es un esfuerzo que el país se debe consigo mismo hace 40 años, el fortalecimiento de la salud pública, tenemos muchas cosas. Entonces puede ocurrir
que en medio del tráfico del conjunto de cosas que son todas urgentes, esto de la descentralización vaya quedando en un casillero adormecido. Por eso es muy importante que los descentralizadores, que finalmente hemos pasado a constituir una parte de la sociedad, y que hemos pasado a constituir una parte de la sociedad que defendemos nuestros principios más allá de nuestras fronteras partidarias, entendiendo que la causa de la descentralización es transpartidaria y que es muy importante que lo ejerzamos así, que nosotros podamos convencer a la sociedad chilena que es probable que la mejora de la salud pública, que la mejora de la educación pública, que la mejora en la equidad redistributiva, etc., es también posible si somos descentralizados. O sea que la descentralización le hace, es funcional, es clave para aquellos procesos que todo el mundo está convencido que son procesos inevitables que el país tiene que desarrollar. Una última reflexión sobre esta materia. En cualquiera de los casos, pero sobre todo en el caso venidero, en el caso que tengamos un presidente de gobierno regional electo, este presidente de gobierno regional va a tener que trabajar con secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio, que tienen un origen ministerial en términos de su pertenencia fundamental. Yo siempre sostuve que para ser intendente en los tiempos más o menos normales, uno requería poder llamar por teléfono con los ministros y conversar de tú a tú. En más de alguna oportunidad yo conversé con algunos de los ministros más que de tú a tú, si llegó algún tipo de controversia de dificultad, pero la posibilidad, o tú eres intendente cholo o te hagas la pesta, no tienes alternativa, salvo que tú te resignes a hacer un mandado. Y la verdad es que hemos tenido muchísimas más intendentas e intendentes mandados, intendentes e intendentas que se sienten los representantes del presidente de la República, de la región, y no los que expresan la problemática de la región para, a partir de ello, definir con los ministros, acciones de trabajo conjunto. Es un elemento tensional. Este elemento tensional con un presidente electo de gobierno regional se podría resolver. Pero ese presidente de gobierno regional va a dedicar mucho tiempo en el Estado unitario chileno a la negociación ministerial, a la negociación presupuestaria. ¿Sí? Tú en la cresta, este es un país donde se define el presupuesto de la nación, que es la ley madre. Y la ley madre, que se define año a año, es una ley que no reconoce ningún tipo de segregación territorial y regional. En donde los intendentes van a discutir, incluso con representantes del Consejo Regional, a veces a una sala del Ministerio de Hacienda, lo que son sus prioridades. Por favor, que vengan los funcionarios del Ministerio que están confeccionando el presupuesto a discutir eso con la región y con el conjunto, o sea, cosas elementales, no podemos ser, en fin, hermanos menores, no sé qué es la palabra, yo, como soy hermano mayor, hablo de hermanos menores con afecto relativo. Y por otra parte, hay ciertos servicios que no pueden sino ser servicios regionales. ¿Qué cresta tiene que ser el turismo? Una tarea. Es cierto, es también una tarea nacional e internacional, pero es una tarea regional. Es en las regiones donde tú tienes que ver qué es lo que tú puedes hacer, cuál es tu integración con Argentina, cuál es tu fronterizo, quién lo consigue, cuál es el consorcio, a quién tú le apuestas, cuál es el turismo de interés especial. Por favor. Yo admito, yo fui director nacional de vialidad. Admito que es muy difícil tener servicios regionales de vialidad, autónomos, con capacidad técnica y todo lo demás, porque es una cosa compleja, licitaciones que son más difíciles, montos, puede que algunos programas, como el programa Caminos Básicos, etcétera, se puedan hacer con consulta de la región muy específica, pero ¿para qué vas a crear, transformar eso en un servicio regional y vas a tener 15 unidades de ingeniería? Medio absurdo. Pero no tiene nada absurdo que exista el servicio regional de turismo de la Araucanía. No hay nada que impida que eso ocurra. Y es más, que eso ocurra va a ser una señal muy importante y muy potente para que se constituya
Quien esté a cargo de eso sea el gerente de un consejo, ojalá integrado por representantes de la sociedad, del propio consejo regional, de los empresarios, etc. Generar una dinámica. Mira, la dinámica turística o es una dinámica regional o no existe. Eso es muy importante. Hay zonas de nuestro país en donde esto es de toda evidencia. Sin embargo, creo que el tema del turismo es de evidencia en todas y cada una de las regiones del país. Ninguna de estas cosas se trata de hacer a la virulé, así a la rápida, ¿me entiendes? Así improvisadamente. Todo esto va a requerir tiempo, pero requiere una orientación general. Desgraciadamente, en un país centralista como el nuestro, en un país presidencialista como el nuestro, el liderazgo presidencial debe estar enteramente convencido que la descentralización le hace bien al país. A mí me ha parecido en esta última elección que hay mayor grado de compromiso con la idea descentralizadora. Sin embargo, en materia de ideas descentralizadoras, decir y hacer tienen diferencias demasiado sustantivas a lo largo de la historia. Pero ese es el desafío. Sigo teniendo esperanza porque el país vive, y mi esperanza principal es que el país vive vientos de cambio. Y vientos de cambio importantes, sustantivos. Creo que el país de después del 17 de noviembre o del 15 de diciembre, como ustedes quieran, etcétera, es un país distinto. Y yo creo que en ese país distinto nosotros tenemos que introducir la demanda descentralizadora con una potencia, con una fuerza extraordinaria y además no conformarnos, estar persistentes en ello, etc. Hace años cuando yo doy charlas por distintos países de América Latina, a veces en otras ocasiones, en Europa y todo lo demás, me dice, ¿y usted es tan descentralizador que es? ¿Y usted es chileno? Sí. Entonces, yo no quiero tener que seguir contestando. El único problema complejo como descentralizador es haber nacido en un país equivocado. Yo quiero decir, nosotros somos un país muy centralista, somos un país con mucho respeto en general por las instituciones, muy vertical, pero somos un país que maduró, que entendió, ¿me entiendes? Que tenemos un sistema electoral que vamos a presentar en alguna parte y no que se rían de nosotros, como pasa con el sistema electoral. Somos un país donde los niveles de diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen están dentro de margen proporcional. Y quiero agregar, somos un país que ha entendido que en el nivel local y en el nivel regional, si se adoptan decisiones a ese nivel, el país es mucho mejor y el país va a ser catalogado por la OECD y otro tipo de instituciones como país. Perfecto. Un aplauso para... un excelente panorama sobre la arquitectura institucional chilena, en sus niveles más nacionales, subnacionales, cómo esto está permeado por los niveles de concentración y descentralización territorial y lo que implica esto para la próxima elección de los CORE. Así como son variados los coloquios, también tenemos público muy variado, participantes muy variados, digamos. Hay académicos de la universidad, hay funcionarios, hay estudiantes, y también tenemos candidatos, ¿cierto? Candidatos para consejero regional. Soy malo con las caras, mucho más malo con las palomas, pero nos acompaña, ¿cierto?, don Edgardo Lobé, don Carlos Klein y algún otro colegio, tenemos a dos y les damos las gracias por acompañarnos y dejamos un espacio para poder hacer preguntas, comentarios. Por favor, siéntense en su casa. Dos Bueno, Sergio, en primer lugar, muchas gracias. Comparto plenamente o en gran medida tus visiones. Quisiera agregar un par de segundos cuál es la mía en un poco más de un mes de campaña a consejero regional. Primero, esto nace de una conversación con un ex ministro de Hacienda, de Michelle Bachelet, que participó en la primaria. Una conversación bastante grata, poca gente, y él puso en duda que en regiones como la nuestra hubiese gente capaz de manejar un 1 con muchos ceros.
derecha. Y aquí no tenemos gente para manejar. Bueno, el presupuesto que tiene que aprobar el Parlamento para el FNDR próximo 2014 son 75.000 millones de pesos. Claro, poca gente aquí tiene un bolsillo tan grande para esa cantidad de plata, ¿no? 150, 160 millones de dólares. Y por otro lado, la imagen que los santiaguinos, Jesús nació, criado en Santiago, pero hay un dejo como que en regiones todos somos parientes, todos somos amigos. Y el tema de la corruptela forma parte un poco de esta filosofía. Y damos buenos ejemplos. Aquí tenemos a 4 consejeros regionales activos y 4 acusados de haberle metido mano a una boleta por ahí, una declaración rara de domicilio, porque resulta que los cores actuales manejan una dieta que es un poco más que el sueldo de un buen trabajador agrícola. Gente que tiene que decidir sobre una cantidad importante de recursos, tiene que estar inventando maniobras al margen de la ley para ingresar unos pocos pesos. ¿A dónde quiero llegar? Me siento 7 vecino en esto de ser candidato a gobierno. Estoy postulando a un cargo de consejero regional cuyas atribuciones todavía no conozco. Conozco las actuales, pero cada vez que me preguntan, bueno, ¿y las que vienen? Las que vienen, las que están en el las que están en el Parlamento y que van a permitir que los cores más empoderados puedan hacer tal y tal cosa. Esto de los 7 vecinos tiene que ver con que tengo realmente la impresión que, pese a los años en que estamos peleando por esto, y me alegra mucho escuchar sus palabras de que es un paso, claro que es un paso, pero de alguna u otra forma estamos en una elección que no debe haber sido nunca con una presidencial y aquí para diputados. Ni siquiera se previó un espacio para que los candidatos puedan exponer públicamente qué piensan hacer como consejeros. Sí lo pueden hacer los candidatos a presidente y diputados. Es decir, claramente comparto que esta elección debió haber sido, tal vez en 3 años más, o haberla anticipado la anterior con las municipales. Resumo, la gente en Temuco y Padre Las Casas no tiene la más remota idea que es un consejero regional y piensan, la mayoría, que son unos verdaderos superalcaldes, y por eso me reciben tan bien, y lo mismo los colegas que son, los testitos son estupendos, porque este va a ser un concejal o un alcalde con plata. Es decir, la desinformación del electorado es enorme, y lo que es peor, no voy a criticar a los colegas que van de candidatos, pero hay muchos que están haciendo unas propagandas como si fueran los superalcaldes. Parece que nunca leyeron lo que eran verdaderamente las actuales atribuciones del consejero regional. Y eso confunde aún más la situación. De modo que es una buena partida, es un proceso que creo que va a ir en una buena dirección, pero esta elección va a ser tremendamente confusa para los electores en materia de elegir un consejero regional. Ahí está la presentación. Bueno, antes de continuar con otra, para que recuerden, en el grupo también damos la bienvenida a don Diego Viraveste, amigo de Corporalcanía, también candidato a consejero regional. Bueno, se perdió al profesor Melilea, pero no está acompañando aquí. Claro. Así que seguimos por ver más consultas. Somos la expresión más nítida. Comentarios. No podemos entender. Don Néstor. Muy breve en el sentido de que ¿cuál es el rol que usted visualiza, dado que además está jugando un papel en la Universidad de Chile? El su archivo Público. si es clásico o no clásico, está en la discusión. De la academia, bueno, yo pertenezco al IDER igual. ¿Y cuál es la visión de cómo poder permear tanto a la ciudadanía, a los futuros profesionales sobre estos procesos, dado que esta confusión, este desconocimiento que hay también en cuanto al rol social, al rol ciudadano que podamos tener como universidad, como profesionales, podría impactar, ¿cierto?, en tener una mejor región. Está claro que masa crítica, más capital humano van a ayudar a que los territorios y las regiones puedan tener un despliegue mucho más armónico, más serio, con mayor conexión.
Entonces, desde la perspectiva, la experiencia, tanto del sector público como del académico, hacia dónde debería apuntar también la universidad en esto, que igual está como el miedo, el temor a no mezclar estas cosas, a hablar de política. Todavía está muy arraigado esos vetos desde hace mucho tiempo, y ha costado un poco salir a flote con el tema. Uno ve los movimientos estudiantiles dentro de la universidad. Entonces quería saber ahí un poquito su percepción. Un comentario, pregunta y luego continuamos. Clase de educación cívica. Bueno, primero agradecer la invitación de los tres candidatos. Estos serían los centralistas del centralismo, porque representan a Temuco. Yo voy por las otras 19 comunas. Somos core con una circunscripción senatorial, así que estamos aprendiendo cómo es trabajar con 19 comunas desde la Cordillera al Mar, que es una complejidad enorme. Cautín 2. Temuquense, pero con algunos arraigos. Bueno, lo principal es que... el candidato Felipe. Claro, soy el candidato Felipe. Por lo saber está contigo. Por saber ahí mi familia en Imperial. Bueno, lo que me llama principalmente y que me interesó en este proceso, más allá de que yo soy radical, y los radicales desde que nos formamos estamos por la descentralización, que llega a ser Sí. casi impresionante, porque Voy a hablar eso porque es cosa de leer. Radical, descentralizador y personaje Hay que leer las primeras convenciones para saber. Celebramos hace poquito los 150 años y leer la primera convención y compararla con algunas expresiones, y habla efectivamente de la descentralización. Lo otro que estudié en la Universidad Austral, en el proceso de la nueva región, donde tenía un conflicto con ellos, porque para ser temuquense uno esperaba que Valdivia fuera el puerto natural de Temuco y fuera parte de la provincia de Villarrica, capital tal vez Tonquipú. Es Corral el puerto. Pero en ese tiempo no. Pero principalmente lo que tiene que se refiere a la democracia. ¿Cuál es mi opinión? Sin duda alguna, el hecho de ser los consejeros regionales hoy en día electos directamente nos pone en una capacidad de expresión de soberanía popular que es muy relevante. Yo soy parte de la Asamblea Constituyente de Marca tu Voto, y para nosotros es esencial que haya un nivel de participación que vaya permeando los procesos electorales y que se reflejen también en los procesos de toma de decisión. Para eso la implementación de los plebiscitos, de algunas iniciativas populares son relevantes, y sin duda alguna con esta falta de claridad con respecto a las facultades que vamos a tener los CORE, o que va a tener esta institución, sin duda alguna la capacidad de representación política va a ser importante. En eso me agrada el comentario que hace usted con respecto a esta coordinación y a este compromiso regional que tiene que existir. Efectivamente, una de las cosas que logró este sistema de elección directa fue que los candidatos surgieran con mayor razón desde las regiones, y especialmente que se incorporaran gente que tenía ciertas trayectorias. Yo, al contrario de la mayoría de los candidatos jóvenes que dicen que hoy aquí hay mucha gente mayor, ¿cierto? Es súper relevante, principalmente porque también por la cultura central que nosotros tenemos, ellos tienen un gran aporte que hacer, y aquí, por la importancia que tiene para la regionalización y para el desarrollo de la democracia efectiva y participativa, tiene que haber gente con experiencia y que haya denotado y que pueda manejar estos temas y que puedan decir y hablar en torno a lo que quiere la comunidad. Nosotros daremos el aporte de los que hemos participado o estamos recién comenzando en estos procesos, pero nos falta, y esa sería la consulta después del comentario, algunas herramientas que puedan incentivar la participación de la ciudadanía en herramientas de toma de decisiones locales. Hay un temor muy importante a que se determinen presupuestos locales, participativos, a que hayan toma de decisiones de plebiscitos locales, y sin duda alguna nosotros podemos influir ahí, porque efectivamente nos podemos parar frente a un alcalde, en el caso de nosotros que vamos por 19 comunas, tal vez con una capacidad electoral superior a la de él. Y eso sin duda alguna, dependiendo del carácter de cada uno de los CORE, va a importar. Como también el poder tener una relación más coordinada con algunos servicios, que es distinto ser designado, ¿cierto?, a ser electo popularmente. Así que agradecer, primero, también como comentábamos al principio, la participación que tuvo don Sergio en la exitosa tratamiento de lo que fue Chaitén, que fue una experiencia donde la región tuvo bastante que hacer, y por la exitosa creación de la nueva región de Valdivia,
y esperamos nosotros que tengamos señales fuertes en esta región, por ejemplo, que tengamos un intendente de origen mapuche, que sería una señal para la gente que se siente bastante desprovista. Y que tengamos efectivamente un consejo regional que tenga un compromiso local, más allá de lo partidista, a pesar de que los partidos políticos son extremadamente centralizados. Perfecto. Adelante, después Mira, continuamos. lo de Contreras lo voy a dejar para el final, que es el tema más duro. Mira, uno aprende siempre, en todo caso, vamos a ver. Estoy aprendiendo que el compromiso del Partido Radical con la descentralización me parece interesante, pero si uno analiza la historia, el Partido Radical ha estado siempre muy anclado en su desarrollo histórico a conquistas sociales muy fundamentales del país, en el cenit, en el punto cúspide del Estado centralista, el CNS, las grandes instituciones nacionales, la propia Corfo que mencionaba anteriormente. Es cierto que en la historia del Partido Radical hay precisamente por sus históricas raíces territoriales, sus raíces en la comunidad y en las comunidades regionales un conocimiento muy exhaustivo de las realidades locales. Y hay algunos textos en algún minuto que me recuerdan algunos planteamientos radicales muy interesantes sobre el territorio, como los que hacía don Ezequiel González Madariaga, senador de Neutral Zona, o líderes, alcaldes radicales que lucharon muy fuertemente por un desarrollo comunal muy fuerte, pero en general no creo que en los partidos políticos, en todos ellos, exista ha existido un discurso descentralizador, pero no ha existido una práctica descentralizadora. Las prácticas descentralizadoras se comprueban cuando esas fuerzas políticas son gobierno. A mí me parece que en ese sentido todavía tenemos pendiente, pero en materia de declaración de principios sí hay. Y tú señalabas hasta dónde puede haber mecanismos de participación decisional mayor de la comunidad. Me conduce eso a volver a recordar que el municipio es una entidad a la que yo le tengo el mayor de los respetos. Y yo creo que nunca hay que antagonizar los gobiernos regionales con los municipios, porque son roles que son distintos y tienen que ser primos hermanos, elecciones conjuntas, descentralizadoras, entendido que hay alguna provisión de servicios especiales que se hacen más a nivel municipal. Yo le entregué a Julieta, Fabiola, el libro, tú lo puedes mostrar, sí, puedes mostrar el verde. Entonces yo escribí con algunos investigadores un trabajo exhaustivo sobre la realidad de los servicios en América Latina, la educación, la salud, el fomento productivo, que a mí me interesa particularmente mucho, los temas de tratamiento de basura, también me interesaba a lo largo del tiempo, y los temas de seguridad ciudadana, que son hoy día una de las problemáticas vigentes más importantes, más emergentes, más fuerza. Y en todos ellos se pueden definir en distintos países dinámicas en las cuales los municipios juegan roles importantes y las regiones juegan roles importantes. Sin embargo, yo tiendo a pensar de que el municipio es la institución natural para la participación ciudadana. Puede que el gobierno regional pueda ser, o la instancia regional puede ser una animadora de, o puede ser un lugar desde donde después se recolectan experiencias e intercambian experiencias, pues, ¿me entiendes? Pero yo no intentaría amagar el rol institucional municipal desde el ángulo del protagonismo social, porque creo que el protagonismo social se da allí de manera natural. Precisamente porque yo no pienso que sean antagónicos, creo que hay que buscar la manera de potenciarlo desde el nivel regional, donde sea. Hay distintos mecanismos que se han ocupado sobre la materia, animación de experiencias. Yo creo que es muy importante los esfuerzos que hacen distintas instituciones por recolectar experiencias buenas. En un país como el nuestro, donde la gente tiene un cargado pesimismo, es bueno que las instituciones como esta escriban mucho sobre experiencias exitosas. Todo el mundo sabe dónde quedaba acá, pero la gente no sabe de cosas que se han hecho bien.
Incluso hay cosas que se han hecho bien. Que pasan, piola. Tampoco es muy importante, después la gente piensa que no. ¿Me entiendes? Pero yo creo que hay muchísimos ejemplos en que la instancia regional o la instancia regional con la municipal resolvieron problemas en este país que son un ejemplo para la manera en que el gobierno central no resolvió en muchos temas. Yo al ministro de Hacienda que menciona, entiendo que Andrés, yo le diría, Andrés, mira el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el más complejo de los fondos de inversión pública que hay en Chile, en América Latina. ¿Me entiendes? Tiene 25.000 artilugios. Requiere instancias acá, que los RS requieren la aprobación de acá, la elegibilidad de acá, cuando tiene que ver con crédito externo, requiere que el Consejo se pronuncie específicamente sobre eso. Y sin embargo, el fondo de inversión que mejor gasta en el país, 98-99%. ¿Qué significa eso? Que los recursos que hay comprometidos en torno al FNR le importan a mucha gente. Le importa a la gente de las regiones, le importan a los alcaldes, etc. Y por tanto, Velasco, FND y RISA más los programas de inversión que tú tienes. Hazlos operar no adentro, como si fueran FND. Y probablemente tendría una cosa más eficiente. Entonces, es falso. Se decía antiguamente, correligionario, o decían de falsedad absoluta, que no exista masa crítica regional. Tenemos en las regiones problemas con especialidades médicas, tenemos miles de problemas. Pero masa crítica respecto a cuestiones tan fundamentales como las que deben adoptarse a nivel regional. Yo pienso que las tenemos. Y si no las tenemos conciencia que no las tenemos y por lo tanto podemos apoyarnos ayudarnos etc. Una de las cosas que yo he hecho mucho de menos es la escasa cooperación interregional que existe. Yo, propiciador desde hace más de 30 años de las macroregiones en Chile, no compartí nunca la creación de las regiones de Arica y de Valdivia. Yo soy partidario de macroregiones. El país tiene 4 macroregiones: norte, centro, sur y sur austral, y un área metropolitana que es la de Santiago, que son las 5 regiones naturales que el país tiene, y tendríamos un sistema mucho más simplificado. Pero en Chile la simplificación institucional nunca ha sido una moda muy valiosa. Yo creo que hay muchos mecanismos adicionales. Los presupuestos participativos son a escala municipal, a escala barrial, una buena experiencia, en general buena experiencia. Creo que es muy importante además que la consulta ciudadana sean consultas que se vayan activando. Por ejemplo, yo echo de menos que en la sanción o no de planos reguladores no haya una participación más activa de la población. Ocurre que como no hay un mecanismo de sanción, una práctica muy buena, lo que ocurre es que tenemos una participación ciudadana como de interesados específicos. Entonces, claro, cada cual puede defender su barrio, pero no nos interesa una participación en que cada cual defensa solo su barrio y su interés. Nos interesa una participación ciudadana sobre el quehacer más global, sobre la definición de normas genéricas y no solo puras normas de carácter excepcional. A mí me ha tocado trabajar como intendente de regiones en las cuales hemos tenido que instalar rellenos sanitarios. ¿Quién se interesa por instalar un relleno sanitario? Voy a hacer un mecanismo de participación ciudadana y le voy a preguntar a la persona: mire, usted cree que tenemos que buscar fórmulas, pero hay que instalarlo, ¿me entiendes? Es requete contra fácil decir yo estoy en contra de tal cual y cual emprendimiento energético, pero es que hasta que apaguemos la luz, ¿me entiendes? Y dicho sea de paso, mientras no apagamos la luz, estamos con métale termoeléctrica y carbón, que es la peor de todas las fórmulas, es la más cara también, ¿me entiendes? Ahora, ¿significa eso que yo estoy dando sentido a cualquier tipo de proyecto macro, hidroeléctrico, no sé cuánto? No sé. Si mañana un emprendimiento de estos hidroeléctricos me transmite por cable submarino desde el Báquer a Puerto Montt y no tenemos torre, yo sé que eso vale 5 veces más, pero ¿y es que acaso nuestro paisaje no vale esas 5 veces? ¿Me entiendes? O sea, tenemos que... Y para eso es muy importante que la participación no sea vista solo como los intereses de cada cual que participe,
sino que la participación tiene que ser la participación de lo que nosotros buscamos como objetivo social, lo que pretendemos como región, los esfuerzos más colectivos. Son parte de los temas. Néstor nos plantea un tema que a mí me preocupa mucho y voy a decirlo acá también con convicción, aunque pueda parecer crítica. Yo creo que la academia y las universidades están en deuda con la descentralización en Chile. Y están en deuda porque, tal como los políticos, la mayoría de ellos, las universidades regionales y los esfuerzos académicos regionales hablan de descentralización más que lo que hacen en materia de descentralización. Vamos a ver. A mí me ha preocupado no ver desde las universidades regionales, desde los centros de pensamiento regionales, propuestas más específicas sobre la necesidad de reindustrializar el país y diversificar las economías productivas. Me parece que es un pendiente, y un pendiente en el cual muchas universidades, centros importantes pueden hacer aporte. Me resulta, voy a nombrar la región vecina, la Universidad Austral, con la que yo tengo mayor afecto y cariño. Es una universidad muy pivotal en el desarrollo de la región. Tiene un rol, o ha tenido un rol muy insuficiente. Campanil, la Universidad de Concepción, para mí el faro, el Biobío, ¿me entiendes? Creo que la universidad está como rezagada, pero tenemos muchos problemas, hay que financiarse, hay que buscar, ¿me entiendes? Incluso acá, la UFRO hace estos esfuerzos especiales, pero no es la norma de la universidad regional. Uno supondría que toda universidad regional que se afirmara como universidad regional debería tener, por de pronto, un centro, un instituto de estudios propiamente regionales y que estuviera permanentemente haciendo un informe semestral de coyuntura regional, de propuestas de ámbito regional, etc. Como parte, yo supondría que una universidad regional, como la Universidad de Magallanes, debería ser que todos sus estudiantes tuvieran al menos una materia sobre la historia de Magallanes, la Antártica chilena y el desarrollo territorial, los desafíos que tenemos en el ecoturismo. Por decirte un ejemplo, para todas las carreras que allí se imparten. Sin embargo, tú planteas eso y decís, no, es muy raro. ¿Entiendes? Si ya viene Galileo de esas cosas. Yo sumaría también el rol que puede tener la contraparte de este caso, o la alianza gobierno regional. Bueno, sin duda, pero mira, de repente hay interés de las universidades regionales. Cuando hay que hacer estrategias de desarrollo regional, entonces las universidades regionales merodean los edificios de los regionales diciendo, mira, nosotros tenemos estupendos servicios que ofrecer sobre ese tipo de materia. Yo preferiría que me ofrecieran servicios sobre temas como lo que yo quiero decir acá, por ejemplo, el clúster productivo. El tema de los clústeres productivos es un tema fundamental. El tema de la profesionalización de los servicios públicos regionales, o el tema de la selección de las autoridades, ¿cómo decirte?, de la segunda línea, tercera línea, dentro del ámbito regional, de modo que, por ejemplo, yo observo con suma preocupación que la actual administración esté llenando cargos de planta, no solo de contrato, de planta, en las 10 de última del gobierno. ¿Me entiendes? Me parece muy mal. Y yo observo con mucha preocupación que no haya habido en nuestro gobierno y en todo el gobierno una fuerza por hacer concursos públicos y abiertos de verdad sobre un conjunto de... ¿Me entiendes? Que la idea de que la gente se idea de que en todos los marzo, todo año, los gobiernos regionales, los municipios y los demás, etcétera, sacan listado y dice este conjunto de gente, pues, o tenemos estos espacios para que la gente concurse y que haya concurso de verdad, que la meritocracia sea algo que parte en la región. Y yo creo que las universidades podrían hacer algunos esfuerzos sobre eso. Mira, los municipios, que son tan importantes para el proceso de descentralización, pero los municipios chilenos, el 65% están realizados. Viven situaciones de aflicción económica total, absoluta. Entonces, y tienen que apearse con los servicios. Imagínate unos problemas graves que el país tiene inevitablemente. Existe alta probabilidad de que este país en algún minuto decida desmunicipalizar la educación pública.
Yo tengo claro que no puede ser de la noche a la mañana, que no puede ser un decreto un día aquí. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo valoramos lo que ha habido de experiencia positiva? Fíjate que ha habido una aportación de recursos de los municipios de promedio altos para sostener estos sistemas. Y probablemente hay una cantidad interesante de experiencias. Se le enseñó otros solo algunos de esos ejemplos. Pero, por favor, que nadie hable de recentralizar, sino de reministeriar con agencias ministeriales, regionales y locales o intermunicipales. En todos los países de América Latina hoy día, y es parte de las experiencias de un texto que no traje hoy día, pero que acabo de terminar y que se publicó en el Foro Mundial de Municipios, la sección latinoamericana que yo coordiné. La asociatividad municipal es clave como forma de organización. Y nosotros tenemos poca experiencia de eso. Porque eso supone además que el alcalde deja de ser señor feudal y que está dispuesto a ponerse de acuerdo con 4 o 5. ¿Para qué hablar del mundo rural? Donde la unidad municipal, institucionalmente, no es escala capacitada para, sino sobre la base de tener que asociarse con otros. Entonces, tú tienes que generar esta idea. ¿Me entiendes? Y donde además de repente cosas que eran relativamente obvias, yo luché muchísimo en mi tierra porque hubiese un relleno sanitario decente. Y resulta que ahora el municipio de Puerto Montt decide que no va a participar en el relleno sanitario, que no, esta cosa era de antes, el otro. Por favor, yo participé en eso, generé todas las condiciones, etcétera, y todos eran de distintos partidos. Y juntamos a gente de distintos partidos y decimos, acá hay ciertas cosas que son objetivos propiamente territoriales, regionales, los firmamos, y ahora, a veces por quítame estas pajas, yo no acá, porque entonces yo no sé, que el otro. Entonces, creo que hay experiencias de esa naturaleza que deben ser recogidas. Y yo pienso, es la academia, chistamente, pero creo que tiene que haber una suerte de observatorio universitario de la conflictividad territorial, de los cambios que se están produciendo, de presagiar, de las buenas prácticas, ¿me entiendes? O sea, yo tengo la idea, en el caso de Puerto Montt, de la provincia de Yanquihue, que Puerto Montt debería ser una unidad educacional pública. Que las comunas del lago, Yanquihue, naturalmente, porque yo hablo del lago Yanquihue, como todo ser chileno reconoce, que las comunas del lago deberían ser otra unidad y que las comunas de la costa deberían ser otra unidad. Pero no sé, en una región como esta, ¿me entiendes? Con los niveles de pobreza tan exhaustiva que nosotros tenemos en el informe costero, que son tan complejos, también las zonas precordilleranas, no sé, se habría que hablar de ciertas franjas, ¿me entiendes? Pero obviamente estamos hablando de que no podemos ni tener una sola unidad que se encargue de toda la educación pública de la provincia ¿me entiendes? Porque como existe direcciones provinciales de educación, alguien podría decir, hagamos dos, Cautín y Malleco, porque están ahí. Pero no es, ¿me entiendes? Hay que ver. Tomemos la franja costera, son estas. Más de alguien va a decir que va a tomar el 57, 53, 48, estas cosas de nomenclatura que solo la gente, los secretarios de partidos políticos saben, y todavía no me he aprendido, etcétera, para tomar un distrito de diputados como base para unas cosas. Hay muchos que no tienen ni bien de cabeza desde ese punto de vista y otros que sí lo tienen, ¿me entiendes? Pero ese tipo de cooperación. Yo noto que falta más propuesta, también la propuesta simplificadora territorial. Si no viene eso desde la academia, ¿de dónde crees que está bien? Sí, obviamente toda la cosa política, los parlamentarios, el mundo de la política, etcétera, siempre es partidario que haya más instituciones en Chile. Don Raúl Plevich, mi maestro, decía que, tal como Winston Churchill había dicho una vez que a grandes problemas, grandes soluciones, los latinoamericanos y sobre todo los chilenos habíamos traducido eso a grandes problemas, grandes instituciones. Entonces pensábamos que con la nueva institución. Entonces acá no hay, que no deja de decir que el Ministerio del Medio Ambiente y la resolución de los temas del medio ambiente nunca debe haber existido un Ministerio del Medio Ambiente. Debe haber sido siempre una comisión interministerial.
yo defendí eso, lo defendí con Micho Pérez en su oportunidad, sí, hice una ley que además de interministerial fue regional. Y la Comisión Regional, pero sin embargo, todos se ponen de acuerdo y se aprueba por unanimidad en el Congreso Nacional prácticamente la creación del ministerio. La Oficina Nacional de Planificación, ¿por qué tenía que ser un ministerio? La Oficina de Planificación Nacional y lo que es la Secretaría de Gobierno es una sola entidad del Ministerio de la Presidencia, ¿me entiendes? Que ve los temas más globales, etcétera. Como yo dije antes, la mayoría de los temas sustantivos de este país son interministeriales. Los problemas los problemas no se expresan de acuerdo a la lógica institucional de los ministerios. Y esa es otra de las ventajas que tiene la transversalidad horizontal, regional y local. Así que, pero yo creo que está en deuda la academia con estos temas. Está en deuda muy precisa. Yo no sé si en esta universidad hay, pero toda universidad regional debería tener un curso de historia. Primero tengo una consulta y una reflexión. La primera reflexión sobre el tema de las universidades. Me parece que las políticas públicas que son de carácter nacional se deciden en el centro, tanto sea político como el centro territorial de Santiago. Y hay un error conceptual aquí, porque en el fondo sí están caracterizadas por ciertos centros de pensamiento. El tema es que esos centros de pensamiento son think tanks metropolitanos, que toman decisiones metropolitanas desde la metrópoli para todo el país. Por lo tanto, no es tal que los políticos por sí solos se les ocurre cómo escribir una ley, cómo articular políticas públicas, no. Hay centros de pensamiento que son metropolitanos y que eso incide en la toma de decisión de esos políticos. Y lo que tienen de particular esos centros de pensamiento político es que tienen postura política. Tienen postura política, por lo tanto tienen de dónde apoyarse los diferentes gobiernos, sean del color que sean, para estructurar sus políticas públicas. Un profesor me decía a mí que los políticos ocupan la información como el borracho el farol. Lo ocupan para apoyarse, no para iluminarse. Entonces, aquí sucede lo mismo. Los políticos toman la información de los centros de pensamiento político que son de su línea política y la implementan a través de políticas públicas. ¿Qué es lo que falta en regiones? Es que no tomamos posición como centro de pensamiento político. Los centros de pensamiento político de regiones no toman posición, ni política ni regional. Por lo tanto, vamos a seguir entregándole o dejando que de esas políticas públicas surjan de esos think tanks metropolitanos. Mientras no se construya o no se toma la decisión de que hay que tomar posición, desde las universidades incluso. Van a haber universidades más de izquierda, van a haber más universidades de derecha, van a haber universidades de centro, o centro de pensamiento al interior de las universidades que tengan alguna de estas posturas. Todos los centros, perdón que interrumpa, pero sí. Los centros que son todos centros de opinión metropolitanos o de Santiago, son centros de pensamiento centralistas. Sí. Fíjate que la dinámica metropolitana, yo soy el que defiende que Santiago es una región, una ciudad-región, como cualquiera de las otras regiones del país, no cualquiera, pero que coexiste con ser el lugar asiento de un modelo centralista que a su vez genera una cantidad muy importante de externalidades positivas en ese entorno territorio. Pero a nivel metropolitano, tú tienes que plantearte temas que son indispensables. Metropolitanos, sí, que son muy importantes desde el punto de vista de interés general del país. Es decir, cuando en su oportunidad yo planteé que tenía que haber restricción vehicular al automóvil catalítico en Santiago, que tuve una opinión muy... Hoy día yo soy más lejos, yo creo que la restricción a los catalíticos tiene que ser la restricción normal de todos los vehículos. Y yo pienso que no se puede circular por el centro de Santiago, Es un problema. un vehículo particular, y que hay que pagar y asumir el conjunto de las externalidades de Santiago, etcétera, que son parte del problema. Y esos centros de pensamiento tienen que proponer esas políticas. Metropolitano, bueno, pero no lo proponen, o lo proponen a veces, pero hay una cierta conflictividad que es también metropolitana. Que buscar separar un poquito lo metropolitano del poder central, si es que fuera posible, ¿no? Yo creo que esto puede cambiar sustantivamente si nosotros tenemos presidentes regionales electos. Si yo opino que tener consejeros regionales electos ya implica un empoderamiento de un conjunto de figuras que va a depender muchísimo de ellos, por eso me refiero a ustedes, va a depender muchísimo
de la acción coherente y conjunta de ustedes. De que ustedes, más allá de ser elegidos por la lista A, B, J o P, bueno, van a ser elegidos solo los que están en el primer lugar de la lista. Porque los niveles de ignorancia de la gente sobre esta elección son muy grandes, entonces yo voto por esta lista, por tanto acá el lugar de la lista va a ser vital. Digo, para que no se deprima nadie que esté en el tercer lugar de la lista. El último. Bueno, el último es el segundo mejor lugar que el primero, porque hay gente en Chile que lee de arriba para abajo. de abajo para arriba. Entonces yo creo que si eso va a ocurrir, y si eso ocurre además con una práctica en que los consejos regionales son una entidad muy coherente, implica superar los temas de las adscripciones a pares o partidarias. Tenemos un avance. Pero el día que tú tengas un presidente regional metropolitano, ese día, tú vas a ver que hay una diferencia entre el Estado central y el manejo de la región metropolitana. Y eso va a ocurrir en todas las otras regiones del país. Entonces yo creo que un presidente regional de la Araucanía es más que un ministro. Exacto. Y esa, para allá mi Es más que un ministro por el número de votos, es más que un ministro por el... ¿Me entiendes? Y para allá va mi pregunta justamente, que es lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, el alcalde de Buenos Aires es candidato presidencial por antonomasia, y en algunas otras partes también de Latinoamérica. Entonces, mi consulta va en ese sentido también hacia las nuevas figuras del core electo, que están en distritos que en el fondo tienen adscripciones distritales, por lo tanto tienen un pool electoral similar al de un diputado. Y un intendente, como dice usted, probablemente va a tener probablemente se puede transformar una figura política después de nivel nacional, por la cantidad de votos que va a ser requerido para transformarse en un presidente regional. O por la capacidad que tenga de demostrar poder de gobernar. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer, digamos, desde las regiones? Para combatir yo creo que la pronosticable resistencia que va a haber a que surjan figuras políticas de este tamaño. Del tamaño electoral que sería un intendente electo y homologablemente a los senadores y diputados con los consejeros regionales. Porque la resistencia va a surgir. ¿Cuál es la estrategia? Este instituto es, en mi opinión, una de las instituciones más nobles en materia de descentralización en Chile. ¿Ustedes alguna vez han citado a todos los parlamentarios de esta región? A todos los parlamentarios, a todas las autoridades municipales, a todos no sé, haber juntado y haber discutido a fondo el tema, proponiéndoles en charla el tema regional, incluidos los consejeros regionales, Es que no está muy interesado para no buscar esa discusión. No es una discusión que quieran dar. Ese es el problema. Vamos a ver, hay que ir probando. Mira, esto requiere mucho convencimiento. Hay mucha gente que está en la posición en que está, que es en posición de poder porque le debe el favor a alguien o porque está en una condición, ¿me entiendes? Pero supuestamente, al tener nosotros consejeros regionales electos, vamos a tener consejeros regionales con más fuerza. Entonces tenemos que aprovechar esa fuerza. Y yo no desaprovecharía para nada el poder parlamentario. Yo no partiría diciendo que los parlamentarios se oponen por principio. Hay algunos parlamentarios que se van a oponer porque hacen juegos de matemática numérica. Pero te aseguro que el día que se termine el sistema binominal y tengamos un sistema de mínima proporcionalidad en que la mayoría se exprese parlamentariamente, los tipos van a tener que encontrar sintonía. Porque hoy día, seamos claros, en el sistema binominal, el gran desafío que tiene un parlamentario es conseguirse un compañero fórmula que no le compita. Y ese desafío no tiene nada que ver con responderle a su base, ¿me entiendes? Entonces, ahora, eso es parte de los problemas. Pero yo, es más, yo recuerdo parlamentarios de la Araucanía, defensores de cuestiones regionales. Por ejemplo, la única vez que hubo en el Congreso Nacional una votación claramente regional versus metropolitana centralista, que fue cuando se aprobó que el FNDR era Fondo de Compensación Territorial. Claro. La elección para que se aprobara que el FNDR era Fondo de Compensación Territorial fue aprobada por 70 votos de diputados y votaron 44, que son los parlamentarios de la región metropolitana, votaron en contra de esa elección. Entre Gallo y medianoche, años después, el fondo FNDR pasó a ser un 50% de compensación. Y eso es visto como un avance profundo del proceso. Yo creo que
la idea de compensación territorial. Ahora, la candidata Bachelet ha propuesto la existencia de un fondo de convergencia regional. Podría ser una manera de volver a rescatar, pero no se parecía a ese. El último coloquio es el 17 de noviembre, que nos acompaña Álvaro. ¿17? 17 de noviembre. No puede ser. Álvaro Bello del Instituto. Domingo, perdón. O sea, domingo. ¿Qué domingo? 14, Álvaro Bello del Instituto de Estudios Indígenas. Así que eso nos pueden seguir por las redes sociales, en www.ider.cl, en Facebook, Twitter, ahí aparecen nuestros coloquios para que estén atentos. Muchísimas gracias y los invitamos al